Buenas noches para todos, les habla la pastora Gloria de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Como todas las noches y como cada día, es un privilegio servirle a nuestro Padre del Cielo y todas las enseñanzas basadas en la palabra del Señor. Bueno, la noche de hoy el tema es el privilegio de un buen discípulo. Entonces vamos a ver primero que todo qué es el privilegio. El privilegio viene de la palabra latín privilegium, que es una ventaja especial que disfruta una persona de una concesión de una persona superior en determinada circunstancia especial. Nosotros cuando estábamos pequeños nos estudiamos el preescolar y nos daban diplomas por excelencia, por buen comportamiento, muchas cosas nos premiaban. Ya lo mismo en las diferentes facetas de nuestro estudio hicieron lo mismo, hasta en la universidad también, cuando las tesis son laureadas. Y ahí nos damos cuenta de que siempre hay un privilegio para toda persona. A veces cuando hay un privilegio en la universidad, entonces va a ser el monitor, la persona que es más juiciosa, que colabora, que es mejor estudiante. Y lo mismo en los colegios, los jóvenes tienen el privilegio de ser el monitor del curso cuando tiene buena disciplina, buen comportamiento, cuando testifica, cuando su comportamiento y sus valores son los mejores. Lo mismo es en la casa, uno tiene privilegios con los hijos cuando son juiciosos. Sí, los premia de diferentes maneras, ya sea con cosas materiales o también con mucho amor o llevándolos a un lugar en especial y diferentes cosas. Y así lo hacemos con nuestro esposo, con nuestra pareja. En el trabajo también nos dan muchos privilegios. Entonces nosotros a veces gozamos de privilegio, pero con el mejor privilegio que gozamos es con los privilegios que Dios ha dado en nuestra vida. Y estamos trabajando todo esto del discipulado y hemos tenido en cuenta que creyente es cualquier persona que cree en algo, ¿sí? Pero que no tiene un compromiso, que no tiene una disciplina, que cree en un ídolo, que cree en un equipo de fútbol, que cree en un cantante. Pero el discípulo es el que está dispuesto a seguir los pasos de Jesús, ¿sí? A de morir al yo, a llevar la cruz, tomar la cruz y seguirlo. Es el que es proactivo, es el que sirve, es el que trabaja, es el que vive bajo la palabra, el que es testimonio donde quiera que esté, siempre la misma persona. Es la persona que siempre ayuda al prójimo, que no le cuesta servir, que es bondadosa, que es amable, que es paciente, que tiene un corazón perdonador. O sea, nos damos cuenta de lo que es el creyente y de lo que es el discípulo. Y el Señor nos llama a ser discípulos y es muy importante porque nosotros tenemos que tener conciencia de que no basta solo con creer, no basta solo con leer la palabra por encima, no basta solo con asistir, sino escudriñar, leer, analizar, investigar, comportarnos, ser diferentes con las personas que nos rodean, que el rostro del Señor se refleje en nosotros a pesar de las circunstancias, por difíciles que sean. Entonces es muy fácil ser creyente, pero ser discípulo tenemos que morir a nosotros mismos y tenemos que seguir con nuestra naturaleza nueva, como nuevas criaturas, y morir a todo aquello que no era bueno, que vivíamos en el pecado, porque de una forma u otra todos somos imperfectos, somos pecadores, pero a veces seguimos en el pecado. Bueno, nos damos cuenta de que Jesús en su palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, y es la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, es el comportamiento. Pero también dice que Jesús, que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces nosotros siempre decimos conoceréis la verdad, pues la verdad es la misma palabra de Dios, regirnos por sus mandatos, sus preceptos, lo que Él dice. Sí, la palabra está para todo el tiempo, para este presente, para el futuro, es eterna. Entonces nos damos cuenta que Él es el camino y que no vamos al Padre sino a través de Él, ¿cierto? Y el que lo ha visto a Él, pues ha visto al Padre, y eso lo dice en su palabra también. Vamos a leer una cita bíblica, nos vamos para Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos vamos para el capítulo 2, verso del 36 al 47, y vamos a ver que todo lo que vamos a trabajar el día de hoy, en esta noche, es basado, todo lo que hicimos es basado en todo lo que vamos a leer. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este es Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Al oír esto, se compungieron del corazón y dijeron a Pedro y a otros de los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta y persevera en la generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como unas 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Ahí nos damos claramente cuenta de lo importante que nos habla la palabra de Dios en Mateo 28, 19, y ahí están en la gran comisión, que evangelizáramos y que pues no solamente es dar a conocer la palabra de Dios, sino a la persona guiarla hasta el momento que se bautice, ¿cierto? Y reciba el Espíritu Santo de Dios. Entonces nos damos cuenta que ellos estaban en el partimiento del pan y todo, era la iglesia primitiva. Entonces nosotros tenemos que aprender a compartir con nuestros hermanos y estar en la familia que Dios nos dio. Para perseverar en la doctrina, pues tendremos que congregarnos. Y dice el verso 43, la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo en favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué hermoso ese Hechos 42. Ahí nos hablan de lo importante que es compartir el pan, reunirnos, ¿cierto? Evangelizar, llevar a la persona a la iglesia, pero no solamente al templo, nosotros somos la iglesia, llevarla al templo y hacerle un seguimiento hasta que la persona pues llegue al mandato que Dios nos hizo, que es que se bautice, y nos toca seguir evangelizando. Y por los frutos nos conoceréis, porque nosotros no son miles de personas, pero sí nosotros tenemos que llevar a la gente a que vea lo importante que es la salvación, lo hermosa que es la salvación, y que todos tenemos ese derecho, que todos estamos llamados a ser salvos, pero depende de cada uno de nosotros, del trabajo que hagamos, ¿cierto? Como discípulos del Señor. Entonces, nos damos cuenta que Jesús fue el único que se expuso y mostró el carácter de Dios en su vida, de manera que sus pensamientos, sus palabras estuvieron siempre en concordancia con el justo, la verdad de Dios, y todo en él era verdad. ¿En quién? En el Salvador. La verdad siempre estaba en él. Jesús, siendo Dios, vino a ser hombre, ¿cierto? Carne, todo lo que corresponde a la realidad de este mundo. Siendo divino, siendo Dios, se hizo hombre, ¿cierto? Hasta la muerte en cruz por cada uno de nosotros. Siendo y viviendo el diseño de ¿quién? Del Padre, de Dios. Viviendo en obediencia, porque todo lo que hacía él era en obediencia a su Padre. Y siempre le daba la gloria y la honra a él después de cada cosa que hacía. Entregado por completo a Dios y a los propósitos que él tenía con respecto a esta humanidad, amándonos a todos. Entonces nosotros nos damos cuenta que Jesús, el Padre y el Hijo, nunca fueron egoístas y nunca han sido egoístas. El Señor lo hizo todo
se entregó por cada uno de nosotros y nosotros a veces siempre con esa serie de reclamos que no se acuerda, que no me ama cuando pues Él lo ha dado todo por cada uno de nosotros, pues que llevó en la cruz las enfermedades, todas nuestras dolencias, todo pecado, ¿cierto? La ruina, todo lo llevó a la cruz y sufrió en cruz por cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que no debemos ver a Jesús como el hombre egoísta, concentrado en Él, sino tenemos que ver el ejemplo que Él nos dio, lo que hizo por cada uno de nosotros, por la humanidad entera. Nos damos cuenta que verdaderamente nos amó, dando su vida por cada uno de nosotros. En cambio, nosotros somos egoístas, por eso se dañan nuestras relaciones, tanto en el trabajo y en todo lugar, porque nosotros siempre pensamos en nosotros. Incluso en momentos de aflicción pedimos solamente por lo que necesitamos, pero no le agradecemos a Dios por todo lo que nos ha dado y siempre manifestamos como que no estamos satisfechos, como ese descontento, porque a veces queremos que Dios haga lo que a nosotros nos parece y no vivimos bajo esa obediencia, bajo sus mandatos, ¿cierto? Sabiendo que Él nos da tantos privilegios, como el privilegio de la creación, y dentro de la creación, por ejemplo, todo lo que nos rodea, ¿sí? La naturaleza, tantos privilegios que tenemos como seres humanos, el privilegio de ser padres, el privilegio de tener sabiduría e inteligencia, estudiar, muchas cosas. Tenemos muchos privilegios, pero entonces ahora los vamos a ver con respecto a lo espiritual. Porque a veces la gente dice, ay, pero es que voy a la iglesia, me congrego y es cuando más mal me va. Primero tenemos que revisar nuestro corazón, qué es lo que no hemos entregado, cuáles son las reservas que tenemos, qué pecados ocultos tenemos nosotros para que esa oración no llegue al cielo y hayan cortinas de hierro. Y nosotros nos damos cuenta que tal vez nuestro comportamiento y tal vez muchas cosas que aún diciendo que con palabras decimos que lo amamos y oramos, pero es momentáneamente, pero sabemos que lo tenemos que amar es con el alma, con las entrañas, con nuestra mente, con todo nuestro ser. Y a veces nos parece que es muy difícil. A medida que el discípulo sigue las pisadas de Jesús, viviendo para la gloria de Dios, ama a Dios, al prójimo y se niega a sí mismo. Nosotros tenemos que empezar a tener el carácter de Dios. Entonces nos damos cuenta en Filipenses la humildad, tantas cosas que nos da el ejemplo en la palabra de Dios que tenemos que cambiar y ser como el maestro, ¿cierto? Nosotros somos sus discípulos, Él es nuestro maestro. Entonces el privilegio que nos da de que sigamos sus pisadas y a través de qué, de su palabra, de su evangelio, de conocer el carácter de Dios, de capacitarnos. Al capacitarnos lo podemos obedecer. Si nosotros no leemos la palabra, no nos instruimos, no nos capacitamos, ¿cómo obedecemos? ¿Cómo conocemos a Dios si no es por medio de su bendita palabra? No podemos entonces nosotros obedecerlos, no nos podemos alimentar. Cuando nosotros vamos, como el niño va creciendo en diferentes etapas, desde el estado prenatal hasta la senectud, digamos así, pasando por todas las etapas. Asimismo, nosotros vamos alimentándonos espiritualmente. A medida que nos vamos alimentando, nos estamos capacitando y vamos practicando todo eso que el Señor quiere que aprendamos. Y así también nos damos cuenta, como dice en Hebreos 5:14, aprendan a distinguir lo bueno y lo malo, porque cuando conocemos la palabra del Señor aprendemos a discernir muchas cosas. A veces decimos, es que yo no entiendo la palabra de Dios, es que no. Muchas personas que han llegado a las iglesias, que son humildes, que a veces ni saben leer y escribir, han aprendido a escribir a través de la palabra del Señor, y el que da la sabiduría es Él, porque a medida que vamos conociéndolo, a medida que vamos obedeciendo, a medida que tenemos el privilegio de escudriñar la palabra, de amarlo a través de la palabra, de tener ese momento íntimo con Él, Él va dando esa sabiduría. Entonces a veces no entendemos, no comprendemos muchas cosas porque aún no hemos dispuesto totalmente el corazón, ¿cierto? Seguimos como creyentes, pero no nos hemos desarrollado como discípulos. Tenemos que pasar por todas esas etapas y el Señor nos va moldeando, Él es nuestro alfarero. Por eso dice en su palabra que mira que te mando que te esfuerces. Y Él nos manda, como lo dice en el Isaías 41 también, yo te mando que te esfuerces, o sea,
Él nos dice que todo se gana con esfuerzo y así son todas las cosas en la vida. Nosotros a veces queremos que todas las cosas sean fortuitas, que sean fáciles y no nos preocupamos y nos esmeramos porque hacer las cosas bien hechas, con calma, con sabiduría, para poder entender lo que Dios nos quiere hablar. Otro de los privilegios es el temor del Señor, pero no ese temor de tenerle miedo, que nos va a acabar, que si no oramos, que si no... Hay personas que dicen, si no hago el rosario, no, no es ese temor, es el temor de amarlo de todo corazón, es el saber que Él es la base de la verdad, de la sabiduría, y que el temor es aprender de su palabra y tener ese temor y saber que gracias al temor y porque lo amamos tanto, aplicamos los preceptos y los mandatos en nuestra vida. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 111:10. A la medida que el discípulo permanece en la palabra, conocerá la verdad sobre la procedencia, ¿cierto? Sobre el destino eterno. Sabrá la verdad sobre lo que es lo soberano, sobre lo que es la tierra. Él nos llevará a conocer cosas que aún no conocemos, como dice en Jeremías 3:33. Nos llevará a conocer cosas ocultas que aún no conocemos. Y a veces nos parece porque cuando nosotros vamos subiendo ese nivel espiritual, cuando nos concentramos más en Dios, que ya no somos creyentes, que creemos en cualquier cosa, todo lo que nos dicen, y variamos, y a veces estamos en una forma con tibieza, ¿sí? O somos o no somos en la palabra del Señor. O somos fríos o somos calientes, pero tibios no, ni duales tampoco. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo y madurando, y a medida que permanecemos en su palabra, entonces nos damos cuenta de nuestra procedencia, de la soberanía del Señor. Sabemos que nos daremos cuenta quién es el sustentador, quién es el proveedor, ¿sí? De nuestras vidas y de todo. Y sabemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? En el trono de Dios. Ahora también es otro privilegio, es que el Maestro es el que intercede por cada uno de nosotros. Entonces ya vamos en el cuarto privilegio, que es que el Maestro intercede por cada uno de nosotros. Intercede en nuestras aflicciones, en nuestras tristezas, en nuestras peticiones. Él es nuestro intercesor en el cielo. Eso no es un privilegio, es un gran privilegio. Por eso nosotros no sabemos pedir, porque primero tenemos que, por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Nosotros a veces tenemos que pedirle a nuestro intercesor, que Él está pendiente. Abogado tenemos, y es Jesucristo para cada uno de nosotros. Y es lo que nosotros no hemos logrado entender, porque lo aprendemos solo de palabra, pero no lo ponemos en práctica. El ser un discípulo del Señor nos da el privilegio de tener una comunicación directa con el Padre, ¿sí? Y los misterios de su corazón para cada uno de nosotros, los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros, lo que Él nos enseña a través de su palabra y que será multiplicado para nuestro prójimo. Ese es el privilegio que Él nos da también, el privilegio de tener una comunicación directa con Él. El otro privilegio que tenemos es una conexión especial con Jesucristo. Él es nuestro amigo, ¿cierto? Es nuestro maestro, es nuestro mentor, es nuestro modelo a seguir. En toda circunstancia, en cualquier momento difícil, Él siempre será nuestro maestro, nuestro mentor. ¿A quién nos tenemos que dirigir? A Él. Ese es un privilegio muy grande que tenemos, que es nuestro amigo. Y Él mismo lo dice en su palabra, que ahora seréis mis amigos y no mis siervos. Él nos declara amigos a cada uno de nosotros. Otro privilegio es que el Espíritu Santo de Dios permanece como ayuda y como sostén de cada uno de nosotros. Él actúa en la vida, Él nos guiará y nos mostrará el pecado y nos enseñará a tener victoria y a vencerlo, ¿cierto? De igual manera el Espíritu Santo nos da la fuerza y nos da la ayuda en nuestras debilidades, dice la palabra del Señor. Y lo que debemos de pedir como conviene, y lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26. O sea que mire que debemos dejar actuar al Espíritu Santo de Dios. Él siempre nos estará guiando. Él está en nuestro corazón, ¿cierto? Jesús es la cabeza y nosotros somos templo del Espíritu Santo, está en nuestro corazón.
No hay nada que pueda pedirnos y que nosotros, cuando ya tenemos esa conciencia de que Él es la cabeza, que Él es nuestro dueño, y nosotros nos damos cuenta que al ser templos del Espíritu Santo, ¿cómo tiene que estar nuestro corazón? Limpio, ¿sí? Limpio de pecado, de resentimiento, de amargura. Tenemos que sanar, porque si no hemos sanado, debemos preguntarnos, precisamente por eso las oraciones no llegan directamente, porque Él nos pide un cambio. A todos los que creímos en Él nos dio el privilegio de ser hijos. Y nosotros, nuevas criaturas, no hemos querido entender que debemos tener una nueva naturaleza, que morir a ese hombre viejo, a esas costumbres, a todo aquello que no es bueno para lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, no solamente nos ayudan a los demás, porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos limpiamos, lo dejamos actuar, y al actuar en nosotros seremos muy diferentes y nosotros podemos ayudar a nuestro hermano, a nuestro amigo, al prójimo. Siempre podremos ayudar cuando nosotros nos dejamos guiar por Él. Y también el privilegio de tener los frutos, la paciencia, la benignidad, el amor, la fe, la templanza, todos los frutos del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Ahora viene otro privilegio. Recibimos la victoria sobre el pecado y todo aquello que no nos hace feliz, todo aquello que nos ata, todo aquello que no nos deja ser libres, porque si tenemos ataduras y todo, pues, ¿cómo podemos ayudar al otro? ¿Cómo podemos dar ejemplo? ¿Cómo podemos decirle que se pueden cambiar todas las situaciones si no hemos cambiado aún nosotros? Y es que las cosas no es porque las digamos, es porque las vivimos y porque los demás se dan cuenta de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, se dan cuenta las demás personas. Eso es lo que las personas evalúan. Por eso, por nuestro comportamiento, muchas personas dejan de seguir al maestro. Y como son bebés espirituales, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las personas que vamos a discipular. El otro privilegio, tomar las virtudes de Jesús y ser transformados a su imagen y semejanza, dejando por completo la vieja naturaleza, todo lo que es carne, todo lo que es pecado, que ya lo sabemos, que está en Gálatas 22. Entonces, Él nos aumentará la capacidad del servicio y de bendecir a otros. Cuando nosotros somos discípulos, aprendemos a servir al hermano en cualquier circunstancia. A veces podemos quitarnos el pan de la boca y dárselo al hermano. Servir en la familia, servir a nuestros hijos, servir al vecino, tío, abuelo, amigo. El servicio es muy importante, pero hacerlo de corazón. Servir en la iglesia, servir a la iglesia, que somos nosotros mismos, servir en el templo, con amor. Todo lo que hagamos con amor, porque de nada nos sirve servir si renegamos. Es que yo le di, yo le hice, es que, bueno, nunca debemos esperar que es como un trueque el servicio, que tú me das porque yo te doy porque más adelante tú me darás. No, todo lo que sembramos lo recogemos y el Señor en otras personas edificará, en otras personas llenará nuestros graneros, llenará nuestras alacenas, estará pendiente de nuestra economía en el hogar, estará en la manera como que tú sirvas con amor a sí mismo. El Señor se dará cuenta de que tú lo haces de corazón y a sí mismo en determinadas circunstancias recibirás todo lo que sembraste, y todo lo que siembras con amor, de eso recoges. Eso lo encontramos en Romanos 8:28. Y vamos a leer Jeremías 29, porque lo que decimos, el privilegio de permanecer en Él, en armonía y paz en la vida cotidiana. Armonía y paz. Una orquesta que tiene varios instrumentos, si no hay armonía, pues no hay melodía. Así es nuestra vida cotidiana. Si en el hogar no hay armonía ni hay paz, no hay melodía, o sea, mejor dicho, no hay comunicación, no hay diálogo, no se entiende. Y a veces decimos, ¿qué pasó en mi hogar? ¿Qué pasó? Que olvidaste que había un Dios supremo, que había un maestro que hay que seguir sus pisadas, que vamos basados en la palabra. A veces oramos,
leemos la palabra, la escudriñamos, pero no la vivimos. Entonces, cuando nosotros sacamos al Señor de nuestras vidas, que es lo más importante, darle el primer lugar a Él, Él nos da el privilegio de que seamos sus hijos, nosotros tenemos que darle el primer lugar a nuestro Rey. Y al no darle el primer lugar, pues, ¿cómo está nuestra vida? Porque si no estamos basados en la obediencia al Padre, al Hijo, y estamos con el Espíritu Santo, ¿a quién le estamos obedeciendo? Estamos haciendo lo que nos parece, estamos actuando en nuestras fuerzas, nos sentimos Dios, porque hacemos nuestra voluntad. Entonces decimos, ¿por qué mi hogar está de cabeza? Quizás con esta misma boca que oras, con esta misma boca maldices. Entonces dices cosas deshonestas. Entonces no podemos servirle a dos señores. O yo soy un discípulo de Dios, y es en todo el sentido de la palabra, en mi hogar y en todo lugar, o simplemente no estoy obedeciendo lo que es la verdadera palabra del Señor. Entonces dice en Jeremías, porque siempre decimos que Él nos olvida, que no nos quiere, que no está con nosotros, pero es que Él no tiene que estar solamente en los momentos de dolor, de desesperación. Nosotros nos olvidamos de Él cuando estamos pasando por los gozosos, cuando estamos bien económicamente, cuando no. No, realmente amar al Señor es vivir cada instante con Él, es respirar, saber que Él es el aire que respiramos. Y dice Jeremías 29, entonces, porque yo sé de los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nunca Él quiere el mal para nosotros, es nuestro Padre. Sabemos que Él es amor, también es fuego consumidor, pero Él a sus hijos los ama, tal y como son. Pero nosotros no amamos al Señor como debemos amarlo. Solo sabemos exigirle, sabemos mandarle, pero no sabemos adorarle. Y adorarle es con la actitud y el comportamiento. Y no solamente en nuestra familia, sino en todo lugar. En la familia inicia todo, pero en todo lugar donde uno se encuentre. Una vida sin estrés, sin ansiedad, ¿sí? Una vida tranquila, porque sabemos que con el Señor los problemas están bajo nuestros pies y que Él tiene la solución para todos nuestros problemas cuando lo amamos en el tiempo de Él. Así es de que nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, a esperar en Él, tener una fe tan inmensa, una fe sin límites. La fe es acción. Porque nosotros cuando dudamos, pues no hay nada. Y sin nada de hacer reclamos y todo, porque uno cuando va ante un rey y una majestad no se pone a alegarle ni a hacerle reclamos. Porque la majestad es el rey, sabe cómo hace sus cosas y en su tiempo. Es el poderoso, el que organizó este mundo, el que organizó el caos. No tenemos por qué decirle cuándo, cómo y dónde hacer las cosas. Entonces, el privilegio de que nos quita la ansiedad y el estrés. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es conforme a sus propósitos y a lo que somos llamados. Entonces, este mundo está en crisis, los hogares están en crisis, la economía está en crisis, el medio ambiente está en crisis, todo está en crisis por culpa de Dios, no. Y no es un castigo de Dios, no. Nosotros, los hombres, hemos acabado con la naturaleza, con toda la crisis, con la economía, tantas cosas en el gobierno, tantas cosas que acaecemos ahora los seres humanos, no solamente en el territorio colombiano, sino en el mundo entero, precisamente porque los hombres somos desorganizados, desordenados en nuestro diario vivir, ¿sí? Y todas las cosas caen de su peso, todas las cosas tienen el momento en que la naturaleza y todo, de todo como hemos, la desforestación, todo lo que hemos hecho con los árboles, tantas cosas que hemos hecho en la naturaleza, ¿sí? Todos los animales que están en vía de extinción porque quizás abrigos, vestidos, pieles, una serie de cosas que se hacen con la piel de los animales. Hemos acabado. Entonces no es Dios que nos castiga porque Él nos puso todo. Nos puso el Edén, el servicio, el paraíso. Nos lo puso para que nosotros lo sojuzgáramos, lo multiplicáramos, lo cuidáramos, lo administráramos. Y entonces tenemos que tener en cuenta que todo lo que nos pasa
nosotros tenemos que ver. Entonces, de ahí que tenemos que darnos cuenta de nuestro comportamiento, no actualmente en el presente, sino todo lo que hemos vivido y lo que hemos hecho. A veces nosotros hemos cometido pecado contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, y no nos acordamos en momentos de aflicción. Entonces tenemos que pedirle perdón siempre al Señor. Siempre tenemos que ir a esa cruz a pedir perdón. Miren todos los privilegios que tenemos con Él. Él nos da la sabiduría, nos da la inteligencia para comprender y vivir su palabra. ¿Sí? Cada que leemos la palabra, con la ayuda y guía del Espíritu Santo. Porque es que nosotros leemos la palabra como leer cualquier libro. No, nosotros antes de eso pedirle al Señor, clamarle, orar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia para las enseñanzas. Cada pastor se prepara, cada líder para una enseñanza, prepararse, orar, pedirle al Señor que utilice nuestras bocas, todo nuestro sentido y todo nuestro ser como instrumentos para poder enseñar la palabra de Dios con humildad y con amor para darle la gloria a Dios. Pero no, simplemente leemos, no. Sí, todos los que hablamos y testificamos del Señor, preparamos la enseñanza. Anterior a eso tenemos que leer, de pronto ayunar, porque el verdadero discípulo es el que ayuna, ¿cierto? El que ora, el que saca el tiempo para el Señor, el que está pendiente de su trabajo, sirve en la iglesia, pero también en su trabajo y en todo, y para todo hay tiempo. Lo que pasa es que no hemos sido disciplinados, y cuando uno no tiene una disciplina, no hay tiempo ni para, ¿cómo no nos va a alcanzar el mismo tiempo que Dios nos da para vivir de un poco de ese tiempo para Él? Lo mismo para sus ofrendas, para sus diezmos, como de todo lo que Él nos da, para nuestra alacena, para nuestro diario vivir, para la economía de nuestro hogar. Entonces nosotros a veces exigimos, pero no nos damos cuenta y perdemos todos estos privilegios. ¿Por qué? Porque somos simplemente creyentes, no discípulos. El privilegio de la intimidad, de la oración. La oración tiene poder, pero el poder está cuando tú te has dejado guiar por el Espíritu Santo de Dios, cuando tú has limpiado el corazón, cuando has perdonado, tantas cosas, porque si somos padres nos damos cuenta que nosotros le damos privilegio a nuestros hijos cuando son desobedientes, cuando hacen de todo. No, nosotros tenemos unos límites, unas metas, y les damos privilegios cuando han obedecido. Y en todo lugar es así, en el trabajo y en todo lugar. ¿Por qué si podemos tener privilegios en una empresa, podemos privilegios? ¿Por qué no tenemos el privilegio de amar al Señor con locura como Él tiene todos estos privilegios con cada uno de nosotros? El privilegio de consagrarnos diariamente, con alma, corazón, cuerpo. Y eso lo tenemos porque ya entendemos qué es el creyente y qué es el discípulo. El privilegio de la santidad, que es un atributo que no podemos encontrarlo fuera de la palabra del Señor. Nosotros conocemos a Dios según la medida en que conocemos la santidad de Dios. Si no conocemos su santidad, no conocemos a Dios, porque la santidad viene de lo alto. ¿Sí? Nosotros tenemos que comprometernos, consagrarnos, y ser así no es ser un mojigato, no puede ser extrovertido, reír, caminar, hacer tantas cosas, pero de una forma diferente, no como estamos enseñados, que a veces creemos que de pronto con el licor, con otra serie de cosas podemos ser felices, y que estamos perdiendo el tiempo porque leemos la palabra y que más adelante lo haré, y ¿hasta cuándo? O sea, nosotros le pedimos tiempo al Señor para poder escuchar su llamado, ¿sí? O sea, haz de cuenta que tienes tu celular ahí, que te llaman y no quieres contestar, tu amado, tu novia, tu esposo, y no contestas, nunca contestas porque no quieres contestar. Eso pasa con el Señor. Nunca has querido contestar muchas cosas. Hoy te invito a que te comprometas, a que seas no un creyente, sino un discípulo que sirve, que trabaja, que se consagra, que está en santidad, que ayuda a su hermano, que sirve con amor, que tiene en cuenta su forma de ser, su actuar, su vocabulario, todo, en todo lugar y con todas las personas. No solamente en el templo con los hermanos de la iglesia, sino desde el núcleo familiar. Desde ahí se entiende cuál es el verdadero discípulo. Entonces, esos son los privilegios que Dios nos da, esos atributos. El privilegio de la santidad, el privilegio de la consagración.
pero el mayor privilegio y el más grande es que alcanzaremos la vida eterna. Nosotros somos la esposa del Señor, la novia, la esposa, y tenemos que estar muy bien para cuando Él vuelva. Verdaderamente que Él se dé cuenta que sí hemos creído en su palabra, que la hemos obedecido, que hemos multiplicado, que ese gran mandamiento que Él nos dejó lo hemos hecho realidad, y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que trabajar en establecer el reino, pero únicamente lo podemos hacer cuando somos unos discípulos verdaderos. Entonces mira todos los privilegios que el Señor nos da, muchísimos privilegios, tantos privilegios que tenemos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque siempre estamos pidiendo, estamos mendigando, no estamos dando. Entonces hay que también dar de nosotros, ¿cierto? Para poder ser diferentes. Vamos a leer 2 citas bíblicas hermosísimas. Una la encontramos en Apocalipsis 7:16. Es hermosa. (16, 17). Apocalipsis 7, verso 16, 17. Vamos a leerlo desde el 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni tendrán sed. El sol no caerá más sobre ellos ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua y de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén y amén. Qué hermosa palabra. Se les llegará el momento que no tendremos sed, que no tendremos... Y también la encontramos en Juan. La encontramos en Juan 11, verso 25 al 27. Y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído lo que tú eres, el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y lo repito, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la muerte no solamente es física, sino la muerte espiritual. Cuando dejamos, podemos estar en el Evangelio y podemos estar muertos, porque no somos productivos, no estamos dando fruto. Y dicen que todo árbol que no dé fruto será cortado. Entonces hoy los invito a ser verdaderos discípulos de Jesús. Muy buenas noches, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Señor. Hoy, Padre Celestial, te damos gracias por todos los privilegios que tú nos has dado hasta el día de hoy, Santo del cielo. Pero también, Señor, queremos agradecerte, Señor, por todas las enseñanzas que tú nos das a través de tu palabra. Enséñanos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, guíanos a ser discípulos tuyos, Señor. A confiar en tu palabra, Padre poderoso del cielo. A aprovechar los privilegios que tú nos das, Señor. Y a seguir tus pisadas, Padre del cielo. Hoy te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque sabemos que en todo momento permaneces con nosotros. Hoy te decimos, Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre. Y te decimos, Señor, que te amamos con todo el corazón. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Rey del cielo, por todos los privilegios que tú nos das día tras día. Nos quedamos con el amor del Padre, la bendición del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy buenas noches.